Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar cuál es el indicador que puede dar paso a un nuevo movimiento alcista en Bitcoin, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero una especie de introducción comparando la situación actual del ciclo respecto a la anterior situación del último ciclo bajista que vivimos, y luego posteriormente hablaremos largo y tendido de ese mismo indicador, ya que al final, pues bueno, un indicador no te está diciendo nada que el precio no te esté diciendo ya, pero sí que es cierto que te puede ayudar de manera mucho más visual a comprender ciertos aspectos que el precio ya te muestra, ¿no? Por ejemplo, una media móvil, sabemos perfectamente que no te está dando ningún tipo de información que el precio no te dé, porque al final la media móvil, es decir, la línea que sale de la media móvil o que forma la media móvil, está compuesta por price action, por análisis del precio. Coge los máximos, los mínimos, los cierres, las aperturas, lo que tú le quieras meter como data, y entonces te marca una media móvil. Pero sí que es cierto que visualmente te puede dar mucha información muy útil e incluso puedes moldear estrategias de trading en base a ese indicador, ¿no? Así que un indicador no es determinante como tal, un indicador no te va a solucionar nada, no es el santo grial, pero sí que puede ayudarte en momentos como este. Exactamente, va a ser un indicador que no utilizamos de manera habitual, pero sí que en ciertos momentos de mercado, el mercado te puede pedir, oye, está dependiente de esto, que es un poco lo que está marcando la tónica, en este caso bajista, ¿vale? Entonces, yendo ya directamente al grano, vamos a coger el gráfico diario. Yo creo que es bastante revelador, ya que no sé si tengo aquí marcada la media móvil de 200 diaria. Correcto, sí que la tengo, perfecto. Entonces, interesante. La situación actual, como veis, inicia, pues bueno, con un claro movimiento bajista inicial. Vamos a eliminar todo esto de aquí y un posterior movimiento correctivo. Este movimiento lo tenemos más que analizado ya, incluso lo podemos dibujar más apurado, como lo dibujamos en su momento, y vemos claramente como el precio, pues bueno, después de dar el primer movimiento impulsivo, lo que se dedica a hacer es una especie de patrón correctivo. Luego le puedes dar la forma que quieras, pero al final nosotros en el momento de analizarlo teníamos o manteníamos solo la línea inferior. Y como veis, pues bueno, mantiene bastante bien el punto, un toque, dos toques, aquí un par de toques más, aquí llega a romperlo, intenta jugar un poco con el precio hasta que acaba cediendo, y el precio lo que hace es dar un gran movimiento impulsivo. Claro, después del impulso que viene el pullback, ¿no? Esto lo sabemos y es un poco lo que podemos esperar. Aquí entra un poco todo el contexto cortoplacista de este movimiento que estamos viendo ahora, en el cual no voy a entrar. Este movimiento, ampliándolo un poco, sería esto de aquí. No voy a entrar en ello porque ya lo hemos estado desarrollando durante todas estas últimas semanas, incluso porque ha durado pues un par de semanas aproximadamente. Y la verdad que esta mañana pues incluso lo hemos detallado, lo hemos definido. Tenéis el vídeo esta mañana por el canal, por lo cual no voy a entrar en él porque tampoco me interesa, pero representa que después del impulso viene el pullback. De la misma manera que en este punto de aquí, como veis, si cogemos el inicio del anterior ciclo bajista, vemos como el precio hace exactamente un patrón muy similar. ¿En qué sentido? Pues bueno, vamos a ponerlo un poquito más ajustado, exactamente así. Vemos como el precio marca una zona inferior, un toque, dos toques por aquí, tres toques por aquí, hasta que ¡pam!, lo rompe y hace un pullback hasta el mismo, que es un poco el movimiento que podríamos estar esperando ahora. Estamos esperando ese pullback, como veis. Si marcamos para aquí atrás, aún no hemos hecho el pullback aquí. El movimiento este que podemos estar esperando concuerda perfectamente con el movimiento este que vimos aquí, de formación de pullback. No solo eso, sino que además lo que se mantuvo fue la media móvil de 200 diaria. Sabéis que a través de la media móvil de 200 diaria hemos marcado diferentes estrategias de trading que se podían seguir en pro de mantener esa tendencia, esa situación tendencial alcista o bajista en Bitcoin, sobre todo alcista porque normalmente lo que hace Bitcoin es subir. Y pues de la misma manera que es una zona súper importante de soporte o de ciclo alcista, también lo es de ciclo bajista. Fijaros qué es lo que pasó. Después del primer gran impulso, se empieza a formar el patrón en sí y lo que hace antes de romper es justamente rechazar la media móvil de 200 diaria, que es la línea azul esta de aquí. Supongo que ya lo sabíais. Pues en este punto de aquí, fijaros qué es lo que pasa. Lo mismo, gran impulso bajista, y antes de dar la ruptura lo que hace es testear la media móvil de 200 diaria.
Claro, volvemos a lo mismo. Ahora estaríamos pendientes un poco de esta especie de pullback que se formó tanto aquí, pero aquí no se ha formado aún. Y además, de la misma manera, tenemos en la situación actual una zona de soporte, resistencia, intermedio, que es justamente este punto de aquí. Fijaros, esta especie de rectángulo de sombreado que tengo, que podría indicar pues nuevamente un testeo hacia los mismos niveles. Como veis, es un nivel con el que nos hemos relacionado bastante. Por aquí, nos hemos relacionado por aquí nuevamente, en esta parte de aquí también, en esta parte de aquí también. Aquí fijaros que el precio va a buscar liquidez en esa zona, aquí también. En todo este tramo de aquí hemos testeado varias veces, aquí volvemos a testearlo. ¿Por qué no podríamos volver a testearlo nuevamente? Claro, esto hace un poco de contraposición con que el precio arranque. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora viéramos este movimiento de aquí, esto de aquí, si ahora el precio hiciera así, ¿esto indicaría un arranque del precio? No, significativamente no. ¿Sería algo atractivo? Sí, bueno, depende cómo lo mires, porque significaría que estamos realizando el pullback para, en teoría, dar un nuevo movimiento bajista, ¿no? Sería como lo podríamos interpretar, ya que estamos en un mercado bajista. Pero, ¿de qué manera podríamos saber? ¿Cómo podríamos interpretar, oye, que ya este movimiento de aquí significa un arranque real? Pues bien, si nos fijamos en gráfico semanal, voy a hacer una cosa antes de nada, antes de liarla, voy a borrar todo lo que he hecho, a recuperar todas las líneas, porque si no luego lo pierdo y pierdo los niveles y lo pierdo todo, soy un poco desastre en este sentido. Pero, como decía, ¿cómo podemos o de qué manera podemos entender si lo que está haciendo el precio ya es un arranque o es un pequeño pullback? Pues hay una manera muy fácil y muy sencilla, que es cogiendo el gráfico semanal. Vamos a volver a eliminar los dibujos porque ahora mismo no son necesarios y vamos a meter un indicador llamado, y ya lo conoceréis todos, RSI. Índice de fuerza relativa. Al final el RSI, explicado muy sencillo y muy fácil, voy a ponerlo un poquito más ancho para que lo veáis todo mucho mejor, lo que te marca es un poco patrones de sobrecompra y sobreventa. En criptomonedas aceptamos la sobrecompra. ¿Por qué? Pues porque el precio es tan volátil y es tan alcista que se acepta que en muchas situaciones esté sobrecomprado, o yo al menos os recomiendo que lo interpretéis de esa manera. En un mercado forex más tradicional, menos volátil, sí que es cierto que la sobrecompra puede ser mucho, pues se puede tomar mucho más al pie de la letra, pero en criptomonedas no. ¿Por qué? Pues porque en un bull run va a estar 100% sobrecomprado prácticamente todo el tiempo, y esto no implica que el precio necesite una caída, ni mucho menos, ¿vale? Entonces la sobreventa sí que es cierto que te puede indicar elementos importantes o elementos de alerta. Pero además de la sobrecompra y la sobreventa, hay otra cosa, y es las divergencias. Si os fijáis, en Bitcoin, justamente aquí, en diciembre del 2020, empezamos a formar una divergencia en el RSI. ¿Por qué? Pues porque el RSI, como veis, empezó a marcar máximos decrecientes. Aquí lo tenemos, pam, 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 y en cambio el precio de Bitcoin desde la misma fecha seguía subiendo. ¿Esto qué es? Una divergencia alcista, ¿vale? O una divergencia bajista, depende de qué estés mirando, si el precio o el RSI. Pero además de las divergencias, podemos analizar el RSI técnicamente, no en cuanto a candlestick, porque esto no tiene velas, sino que es lineal. El precio también se puede analizar de manera lineal, pero no en cuanto a candlestick, sino en cuanto a rupturas. Y aquí sí que entra algo bastante interesante, ya que si unimos el máximo histórico o el máximo reciente del RSI con el siguiente nivel de máximo, nos marca una clara línea diagonal que debe romperse antes de entender que ya podemos dar el siguiente paso, es decir, el siguiente movimiento alcista. Por lo cual, podríamos ver perfectamente una subida de Bitcoin, como hemos comentado anteriormente, que llegue a los niveles de los que hemos hablado, los 37.000, los 40.000, y el RSI no estaría dando ninguna ruptura. ¿Necesitamos ver el RSI para entender que este movimiento impulsivo es un pullback? No, no lo necesitamos, porque a través del análisis técnico, del price action, del contexto, ya podemos sacar esa información. Pero sí que es cierto que el RSI visualmente te lo indica mucho más claro. Pero en el posible momento en el que el RSI empiece a romper en este punto de aquí, sí que es cierto que esto de aquí, o el pullback que veamos aquí, ya puede no ser tan pullback, sino que puede ser el inicio de algo mucho más largo, mucho más desarrollado. No estoy hablando de los 200.000, estoy hablando de dar un movimiento más allá de un pullback para seguir cayendo. Y esto es algo que se repite durante toda la historia. El RSI no es un indicador que haya salido hoy o que se pueda utilizar en este contexto. Y ya que estamos, y ya que hemos analizado este patrón de aquí,
lo hemos comparado exactamente a este patrón de aquí, de este ciclo bajista de aquí, de este hipotético ciclo bajista de aquí, pues vamos a compararlo con el RSI. ¿Cuándo arrancó realmente este movimiento de aquí? ¿Cuándo el mercado empezó a arrancar? Pues si cogemos literalmente el máximo de el RSI y lo unimos, fijaros que nos da un nivel de ruptura y justamente en este punto de aquí se forma una ruptura del RSI, ¿vale? ¡Pam! Esta línea vertical de aquí, lo veis, en el RSI es la primera línea que empieza a romper la diagonal y fijaros que el precio, disculpad, no había dado ninguna señal alcista. El precio seguía bastante estancado. Es más, vamos a repetir, cuando el RSI empieza a dar la señal de ruptura, que es justamente en este momento de aquí, el precio sigue en la misma situación, no ha cambiado nada. Puedes decir, oye, es que aquí no ha roto del todo. Vale, vamos a pasar la semana entera, vamos a pasar todos los días. Fijaros qué es lo que pasa o cómo es la situación cuando el RSI ya había roto claramente. Aquí tenemos una ruptura clara ya de esta diagonal bajista que teníamos en RSI y en cambio el precio seguía exactamente igual. Esto no es una señal alcista en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque el precio sigue estancado literalmente en la misma zona que desde noviembre y estábamos ya en febrero del año siguiente. ¿Entendéis? Entonces, sí que es cierto que comparando el mismo tipo de patrón en todos los sentidos, en ciclo, en price action, en velas, en pullbacks, en todo, si incluimos el RSI, no en cuanto a inicio del movimiento bajista, sino en cuanto a inicio del siguiente hipotético movimiento alcista, vemos que también se inicia a través de la ruptura del RSI. Lo siguiente ya es historia, ya que pues, bueno, se confirma el siguiente mercado alcista y pues bueno, es lo que acaba llevando a Bitcoin a esta situación en la que estamos actualmente, ¿no? Pero como veis, a través del RSI, no del RSI cuando sea o siempre, sino el RSI en momentos muy puntuales, ¿vale? Es como utilizamos aquí los indicadores, menos las medias móviles, que las podemos tener siempre, el volumen, que lo tenemos en algún gráfico concreto, los indicadores en general, RSI, MACD, bandas de Bollinger, otro tipo de indicadores más avanzados, los utilizamos solo en momentos muy concretos donde el precio te lo está pidiendo. Pues bien, ahora el precio te lo pide. No para tomar una decisión ya, no para tomar una decisión a corto plazo, ni incluso a medio plazo, pero sí que en un medio largo plazo puede darte una señal muy clara de RSI y puede merecerte la pena arriesgar en ese sentido, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.